Nuestra actividad creadora de hoy ha sido gratamente completada con esta novedad doctoral que presentamos en este momento, niveles de realidad en el complejo cambio climático y el elefante en la habitación, en el pensamiento y en la vibrante voz de Hans Dielman, íntimamente relacionado con la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Estado de México. Hans Dielman es de origen holandés, actualmente vive en la Ciudad de México. Es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Erasmo Rotterdam, Países Bajos, con un enfoque en sociología del conocimiento. Se desempeña como profesor investigador en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y es profesor de asignatura en la Universidad Iberoamericana. Bienvenido, querido Hans Dielman. Son suyos 25 minutos. Gracias. Gracias por la invitación y por la aceptación de mi resumen. Eh, Antes de entrar en mi presentación, quiero hablar un poquito más de mi trayectoria hasta ahorita, porque yo creo que explica mucho mis intereses y mis preocupaciones. Soy sociólogo, de verdad también estudié economía, pero me presento normalmente como sociólogo. Trabajé 20 años en estudios ambientales, sustentabilidad. Viví el cambio desde las ciencias sociales hasta la sustentabilidad y me ha generado mucha duda. Casi desde el principio dije, es un concepto muy europeo la sustentabilidad. Y no sé si nos lleva hacia un mundo mejor. Eh, y el cambio climático, por hacer el vínculo, es un concepto que se trata, o la lucha contra el cambio climático, con el enfoque de la sustentabilidad, un enfoque tecnológico muy racionalista y desde arriba hasta abajo. Entonces, yo desarrollé cada vez más duda acerca de la sustentabilidad y las ciencias sociales en general. Y empiezo a trabajar con la transdisciplinariedad, y específicamente la hermenéutica transdisciplinaria, conocer el mundo desde diferentes niveles de la realidad. Y también empiezo a trabajar con la descolonización y también con la colonialidad. Mi intención ahorita es trabajar más con la colonialidad. La colonialidad es un concepto de Maldonado Torres, también usado por Enrique Dussel, que es un colonialismo, pensamiento occidental que está internalizado dentro de las cabezas y las estructuras eh, de las sociedades colonizadas. Entonces, también cuando somos descolonizados como país, la colonización epistemológica, sobre todo y ontológica, sí que está presente en la cabeza de muchas gentes. Y para mí es un tema muy interesante y muy importante. También hemos visto con otros ponentes hoy en día, en el mundo académico, el pensamiento racionalista occidental está todavía muy presente y también entre mis estudiantes. Pero también veo, me gusta mucho la ponencia anterior, que es la Ciudad de México, por ejemplo, es muy híbrida, la cultura es híbrida, o quizás dialógica. Tiene la lógica moderna hasta postmoderna, también tiene todavía la lógica tradicional. Y eso me fascina mucho aquí en este país, en esta ciudad. Y mi objetivo es vincular la sustentabilidad con la transdisciplinaridad, con la colonialidad. Es un proyecto de investigación y la ponencia refleja esos diferentes aspectos, pero no sé si está bien organizado. Vamos a ver. Lo que me llamó la atención llegando aquí a México es mucha gente habla de la complejidad y gusta hablar de la complejidad, pero en el sentido que algo es complicado, es difícil.
Ah, sí, está complejo. Ah, sí, es complejo. Dicen que el cambio climático es considerado uno de los problemas más complejos de nuestro tiempo, por ser global, local, económico, social, natural, etcétera, etcétera. Y yo digo, es correcto, pero no es la complejidad que queremos manejar o quiero manejar yo. Es más, en terminología más específico de Morin o de Nicolescu, dialógica, hologramática, perdón, y niveles de realidad. Y como tengo que cambiar aquí. Ustedes lo conocen, voy muy rápido. Dialógico con distintas lógicas funcionan simultáneamente. Un vaso puede ser medio lleno y medio vacío al mismo momento. Todo puede ser a la vez más o menos, más y menos que la suma de sus partes. Y es lo que existe en el mundo en muchos aspectos, pero lo que veo yo en la lucha contra el cambio climático, podemos decir es occidental, pero está en toda parte del mundo, no se reconoce. Y por ejemplo, un ejemplo muy sencillo es, estamos en una transición energética por luchar contra el cambio climático, con los carros eléctricos son muy importantes en esta parte. En mi país, por ejemplo, en Holanda, quieren acabar con todos los carros de petróleo, gasolina, en el año 2030, pues no van a llegar para el objetivo. Para tener menos emisiones a nivel local, en la ciudad, pero estas carros se llenan con energía de centrales convencionales. Y cuando vamos a tener más carros eléctricos, vamos a necesitar más energía producida por centrales convencionales, porque no hay otros en este momento. Sus baterías generan problemas durante la minería de litio y en la fase de disposición. Entonces es típicamente dialógica para mí. Es medio lleno, pero también es medio vacío. Y reconocer estas diferentes lógicas es muy importante y en el mundo occidental está muy difícil que la gente lo acepte. Con los eolientes es igual. Genera energía renovable, pero afecta mucho a las rutas de los pájaros. Muchos mueren en el camino. Afectan también cuando son planteados en el mar, por ejemplo en el mar norte, pero también cerca de aquí en México. eh, Afectan mucho a la vida de los pájaros y también a la vida de de los peces. Y visualmente afectan mucho al paisaje. El principio de hologramático es que todo está presente en cada parte, tanto como cada parte está presente en el todo. Para mí significa como sociólogo que costumbres, cultura, cosmovisión, historia, todo está dentro de nosotros, internalizados. Y así nos permitimos interactuar dentro de la sociedad. Pero eso implica que cuando vamos a intentar de cambiar un problema como el cambio climático, por ejemplo, es muy importante, es indispensable que vamos a hacer una autorreflexión. Y eso muchas veces falta, sobre todo en la ciencia moderna. Estamos siempre trabajando con problemas alrededor de nosotros, como nosotros no somos parte del problema. Muchos de ustedes lo han mencionado antes, pero yo creo que es muy importante también. Y ya por fin los niveles de realidad. La realidad significa es consta de números infinitos del número infinito de niveles, muchos de los cuales son realidades posibles o invisibles, creados por la imaginación, los sueños, las experiencias subjetivas y más. Y la realidad es a la vez material, mental, sensorial, espiritual, mística, simbólica, etcétera, etcétera. Entonces, para conocer estos diferentes niveles de realidad, necesitamos diferentes niveles de percepción. La, la lógica nos lleva de A hasta B, dijo Einstein, pero la imaginación nos lleva a cada espacio. Entonces, para mí es muy interesante los niveles invisibles creados por la imaginación y las experiencias subjetivas. Y como voy a mencionar al final, aquí hay un gran problema con el cambio climático. Mucha gente, basado en su experiencia subjetiva, no ven cambio climático, pero los científicos están impulsando que sí, imponiendo que sí hay. Entonces la gente tiene que cambiar su comportamiento por algo que dicen expertos y que no es parte de su mundo vivido. Eso es un tema muy importante que tiene que ver, en mi perspectiva, con niveles de realidad, como habla
y crezco de eso. Entonces, para mí, la complejidad y el cambio climático implica que tenemos que pensar en cambio climático desde, obviamente, la complejidad, la transdisciplinaridad, la dialógica, la holográmica, temática y niveles de realidad. El cambio climático se dice en esos diferentes niveles. Mientras que la ciencia moderna se enfatiza en la linealidad, el análisis, se separa el sujeto y el objeto de investigación. Hemos hablado en varios hechos también esta mañana de eso. Y se enfatiza más que nada Hola. No, pero ¿verdad? Ok, no Pero es. Ok, pueden quizás cerrar su micrófono, por favor. En materia. Entonces, mi pregunta para mí, como también es algo personal, ¿cómo voy a cómo voy a continuar con la parte de ciencia moderna, con la complejidad? ¿Cómo puedo combinarlo? Porque yo creo que para mí la ciencia moderna, como dice Nicolescu, el nivel de la ciencia moderna es uno de los niveles, pero tenemos que integrar la ciencia moderna en una perspectiva mucho más complejo. Eso es muy importante. Entonces enfatizamos en objetos, en materia, como el problema de ambientales, de toneladas de residuos producidos cada día. Y la idea es un gran esfuerzo, separar los residuos. Y nos enfatizamos en eso, en eso, en eso. En otras palabras, desde los años 70 estamos desarrollando diferentes enfoques que todos tienen que ver con objetos, con cosas, con materia, residuos sólidos, recogida selectiva de residuos, rechazar, rediseñar, reducir, reutilizarlos, etcétera, etcétera. Gestión ambiental en empresas, producción más limpia, ecodiseño. Aquí vamos un poquito más hacia la organización responsable, empresas sostenibles, el diseño, sea hasta donde sea, credo to credo o una cuna. Y eso existe ya casi 50 años. Los más recientes existen 20 años, otros 30 años, 40 años. Y hoy en día lo llamamos economía circular. Eliminar residuos de contaminación desde el diseño, mantener productos y materiales en uso, y generar sistemas naturales. Tiene todos estos dos focos, la parte urbana, por decirlo así, y la parte empresarial. ¿Y qué hemos realizado? Porque para mí, lo que quiero compartir con ustedes también es que hay razones académicas para dudar del enfoque occidental, pero también hay, o quiero presentar un resultado empírico que realmente no está funcionando. Hoy en día, a la escala mundial, esos son datos del Banco Mundial, estamos reciclando, reutilizando más o menos 20% de nuestros residuos sólidos a la escala mundial, más que nada por medio de recycling, reciclaje y compostaje. Nada más que 20% después de un esfuerzo de 30 a 40 años, y en México es 10%. Entonces, pero cuando vamos a ver lo que pasa en las empresas, en Europa la implementación promedio de la economía circular sigue siendo limitado, se sitúa entre 5 y 10%. Los materiales reciclados presentan solo el 1,7%, 1,6% del insumo de materia prima. La proporción de productos remanufacturados en comparación con la nueva fabricación es solo de 1,9%. Es en Europa. Grado de adaptación en la economía circular para un país como México es compleja, dice el INEC, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Sin embargo, la implementación en México es todavía baja. Y a la escala mundial, es un artículo desde el Journal of Clean Production de 2015, la implementación parece estar en sus primeras etapas, centrándose principalmente en el reciclaje en lugar de reutilización. La transición de economía circular acaba de comenzar. ¿Por qué es así? Ok.
Me falta uno, pero ni modo. Aquí, es este. La economía circular acaba de empezar, dice, pero la economía circular se basa en todos estos enfoques que tienen, como yo expliqué, 30, 40 años. Lo que pasa es cada 5 años, más o menos, o 3 años, se introduce otro enfoque, que es otra palabra para hacer más o menos lo mismo. Entonces, soy muy crítico acerca de lo que estamos realizando en lo occidental. ¿Y por qué es así? Primero voy a hablar un poquito de pensamiento sistémico y más adelante, más en específico, está el iceberg de pensamiento sistémico de Michael Goodman, un americano que me gusta mucho, que dice que lo que estamos haciendo con la basura, por ejemplo, es tratando el problema a nivel de lo visible, cambio climático, economía circular, reciclar, etcétera, etcétera. Y también incluimos las tendencias. Pero lo que está realmente generando estos problemas es afuera de nuestra vista. Son las estructuras de causas económicas, sociales, institucionales, jurídicas y tecnológicas. Y más abajo, un conjunto de suposiciones, creencias y cosmovisiones sobre el problema. Entonces, lo que hacemos más o menos es trabajar con esta parte. Y podemos pensar que la economía circular está tratando algo de cambiar aquí a nivel de las estructuras subyacentes, pero voy a mostrar que en realidad no es así. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Voy a explicarlo a través de esta otra imagen que es en holandés. Lo uso en muchos idiomas, pero es fácil. El reciclaje es retirar basura. Entonces, parece como Dinamarca. Es casi 60% sus residuos está reciclando o incinerando con captura de energía. Vamos abajo, Alemania, Luxemburgo, Austria, Finlandia, Holanda, Suecia, Irlanda, Francia, Bélgica, Reino Unido, Italia. Aquí voy a terminar porque esos son los países más exitosos. Aquí empieza a ser un poquito menos a partir de Irlanda, Francia. ¿Y por qué hay este gran cambio? Porque abajo Italia, Eslovenia, Lituania, Portugal, España, Polonia, etcétera, son todavía tirando mucho de su basura. Hasta Malta es casi 90%. No están trabajando bien con los residuos. Yo creo que hay otra explicación. Y tiene que ver con lo que dije antes. El concepto de sustentabilidad es muy europeo. Nada más como comparación, es un estudio de Panamá. Es municipios que cuentan con planes de manejo de residuos sólidos en América Latina y el Caribe. Entonces, supuestamente, Ricardo puede confirmarlo quizás, o Richard. En Uruguay, Argentina, México está aquí. Nada más planes, no sabemos qué realmente significa tener un plan. A veces un plan es un plan y no está ejecutado. ¿Por qué la gran diferencia? Porque todo lo que tiene que ver con medio ambiente, con sustentabilidad, requiere un intercambio, una colaboración entre el sector privado, las empresas, el gobierno y la sociedad, representada por la sociedad civil. Y estos países en Europa del Norte tienen amplios años de experiencia, son estados de bienestar, tienen experiencia en la gobernanza, porque se llama gobernanza, de confianza, viven en una cultura de confianza, está cambiando rápidamente por el neoliberalismo, pero todavía existe mucha más confianza que encontré aquí. Y tienen un cierto nivel de riqueza, también tenemos que reconocer eso. Yo trabajé en un proyecto sobre gobernanza aquí en México, en Cancún, y se limita gobernanza a eso, la interacción entre el gobierno, sociedad civil y el sector privado, no dándose cuenta que hay diferentes niveles también aquí. ¿Qué habilidades tenemos para colaborar? ¿Qué Perdone, informar? doctor, le quedan 3 minutos. ¿En serio? En serio. Y soy en 18 minutos ahorita. Ok. Bueno, entonces,
yo lo que quiero decir, tenemos que trabajar con habilidades, con cultura, y porque también habilidades en cultura tienen contacto entre ellos. Tenemos que trabajar con condiciones externas, como crear unas historias positivas. Tenemos que, entonces, lo que tenemos que hacer, en lugar de enfatizarnos tanto en lo visible, en la materia, tenemos que trabajar en estos aspectos. Lo hacemos, yo trabajé en un proyecto de gobernanza, pero es muy parcial. La economía tal cual está muy mal representada. Y voy a ser un poquito más rápido. Lo que quiero decir es algo de cuál es el modelo de economía económica que aplicamos. Es el modelo neoclásico. Básicamente es la base del capitalismo. Su fuente es Adam Smith, su mano es visible, pero todos a nivel individual hacemos lo que está bien para nosotros, la sociedad en conjunto va a beneficiar. Keynes y Marshall lo convirtieron en la economía moderna y Stifler y Friedman son los papas, los fundadores del neoliberalismo de la Universidad de Chicago. Y la dinámica es consumo y producción, oferta y demanda. Y la idea atrás es una competencia. Todos tenemos que convertir en dinero. La base son los individuos, la elección racional individual. Y es un sistema cerrado, porque todo lo que es social y ambiental está excluido del sistema económico. Y lo único que cambia en el modelo económico ambiental es que el sistema es abierto, se incluye impacto afuera del sistema económico. Por ejemplo, en estas mismas imágenes de sustentabilidad y gobernanza. Pero yo creo que en lugar de... Ahorita estoy en 20 minutos, lo estoy registrando. En lugar de aplicar realmente este modelo, el modelo que aplicamos hoy en día es incorporar lo ambiental totalmente en lo económico a través de darle un precio de dinero. En lugar de tener esa es la economía ecológica que hace un cambio mucho más profundo. Y mete la economía encima como parte de la sociedad y la parte de la sociedad como parte de la naturaleza. Y lo interesante es que lo que Madre Tierra puede proveer es la base de crear lo que podemos, utilizar, consumir. Y hay un equilibrio ecológico entre demanda y oferta. La oferta es lo que puede proveer la naturaleza. Y la sociedad no elige de forma individual, pero es una demanda colectiva, democracia liberada, sin gobierno, es decir, directa. Y la economía es meramente operacional. Produce, diseña, distribuye y recicla, pero las decisiones acerca de qué vamos a consumir y cuánto vamos a comer en las manos de la sociedad y la referente principal es la madre tierra. Voy a quitar este. Finalmente, lo que estamos haciendo, y voy a terminar en 3 minutos, más o menos, por quedar en la economía ambiental, sí que seguimos trabajando con el individualismo, el racionalismo, el materialismo, la monetarización de la naturaleza. Y eso para mí es el elefante en la habitación. Y más que nada, la modernidad. Hablamos mucho de la ecomodernidad en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, pero también las universidades que conozco aquí, como la IPN, la UNAM, la UAM, obviamente la Ibero, mientras que la Ibero está más abierta a otras formas de pensar que las universidades que mencioné, incluso la UACM. La modernidad no es realmente en pregunta. Buscamos realizar un cambio hacia una sustentabilidad, no cuestionando modelos, este modelo mental y estas suposiciones implícitas. Más allá, por medio de los objetivos de desarrollo sustentable de las Naciones Unidas, estamos creando un ecocolonialismo, porque esta forma de pensar
está distribuido en el sur global, en lugar de tomar la nacionalidad y el pensamiento de la gente aquí como modelo de basar en otro tipo de economía y sociedad. Tenemos que crear una realidad compleja, imaginativa, sensorial. Por ejemplo, cómo podemos pensar en los modelos científicos del IPCC y al mismo momento en la experiencia diaria de la gente. Cómo podemos imaginar un mundo de bien vivir en lugar de un mundo de sobrevivir, porque ahorita en el occidental estamos en este mundo de sobrevivencia. ¿Cómo podemos pensar en el espiritual, ser humano, en la naturaleza y a nivel de materia, mundo del consumo? Entonces aquí yo creo que para hablar realmente de lo que es importante, estas cositas son para mí muy importantes. Eso implica pensar en otros niveles, diferentes niveles de realidad. No tengo conclusiones, entonces yo voy a terminar aquí. Muchas gracias por su atención. A usted, Hans, por su comprensión y por su brillante ponencia. Precisamente al agradecer la atención y compromiso con esta fecunda actividad creadora, nos volveremos a saludar el día de mañana en otro campo intelectual por el pensamiento complejo. Antes de finalizar, deseo agradecer profundamente a la intelectual Agnel Cepeda Torres por haberme acompañado en este prestigioso encuentro.